Bendiciones, mis amores, bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast Hermana Hermana. Estoy aquí con mi hermana Jessica en esta mañana y estamos felices de traerles un tema poderoso en esta mañana y es cómo hacer oraciones valientes, pero donde nosotras nos rindamos a la voluntad de Dios. Es tan difícil a veces, Jessie, cuando venimos a traer una oración al Señor, una petición al Señor, el saber si verdaderamente estoy haciendo una oración llena de fe, o estoy imponiendo mi voluntad al Señor, o simplemente quiero que se lleven mis deseos a cabo. Muchas veces esa confusión nos lleva a detenernos y a no orar, o nos lleva a tener como una reserva en tener fe en lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y por eso sentimos Ujú. en nuestro corazón en esta mañana poder compartir con ustedes cómo hacer esa oración valiente, esa oración llena de fe, pero sabiendo que estamos rindiendo nuestra voluntad al Señor. Para eso deseo leerles Juan 14:13, que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mm. Entonces, ¿qué nos quiere decir este verso de la palabra y qué me ministra, Jessie, en esta mañana? Es que cada vez que nosotros venimos a pedirle algo al Señor, es la voluntad del Padre darnos, hacer su voluntad en Sí. nuestra vida. Es su voluntad el que nosotros llevemos vidas plenas, vidas llenas de gozo, vidas llenas de, de nuestros deseos y los deseos del Señor manifestados, todo para su gloria y para su honra. Pero entonces es importante que nosotras, cuando vengamos a hacer una oración, a presentar una petición al Señor, estemos alineados y que nuestra oración esté alineada a la voluntad del Señor. Y eso es lo que queremos precisamente hablar en este día. ¿Cómo podemos hacer esas oraciones que estén alineadas a la voluntad del Señor? Cuéntanos, Jessica, ahí en tu corazón. Sí, Diana, mira, la palabra de Dios nos anima a orar con valentía, con confianza, sabiendo que nos acercamos a un Dios que es poderoso, amoroso y dispuesto a escuchar y que Él quiere darnos. Él nos exhorta a orar con fe y sin dudar. Eso lo dice en Lucas 11:9, que dice, am, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Amén. Entonces, en la palabra, cuando tú la lees, hay muchos ejemplos, Diana, de gigantes en la palabra, donde ellos hicieron oraciones bien grandes, audaces al Señor. Por ejemplo, lo vemos en el libro de Josué, donde Josué oró y se detuvo el sol y la luna, Diana. Mm, El sol y la luna, o sea, estoy hablando de un tipo de oración elevado, es algo audaz, donde ya se está metiendo con el sol y la luna. ujú, Entonces también podemos ver a Elías. Elías oró para que no lloviera y no llovió por 3 años. Él le pidió al Señor que no lloviera y no llovió por 3 años. Moisés oró a Dios y le pidió que no destruyera al pueblo. Ya el Señor estaba listo para destruir a un pueblo completo. ujú, Pero cuando Moisés ora y le pide al Señor que no lo haga, el Señor no lo hizo. mm. Ahora, ¿qué me hablas tú de la oración de Jesucristo al levantar a Lázaro? Estamos hablando de oraciones que son bien audaces. Entonces, si vamos a hablar de una oración audaz, estas definitivamente pasan por esa lista, Diana. Entonces, Ujú, nuestras oraciones son un reflejo de nuestra perspectiva y fe en Dios. No que nosotros podamos manipular a Dios con nuestras oraciones, no. Pero una oración hecha en fe en quien Dios es mm. escuchada por Dios. Amén. Digo, Señor, tú lo puedes hacer, yo lo voy a orar, yo lo voy a pedir, voy a creer que tú lo puedes hacer porque Él lo puede hacer todo, Diana, Amén. todo. La palabra dice, ¿hay algo imposible para Dios? No hay Mm, nada imposible para Dios. Lo importante, Diana, es la disposición de tu corazón. Lo importante es venir al trono de Dios, que Él nos invita, ¿verdad?, a orar con confianza, con audacia, pero con mucha humildad, mm, con un corazón que está sometido a la voluntad de Dios. Un corazón que dice, Señor, quiero esto de esta magnitud, de este nivel, pero
por encima de eso, yo quiero lo que tú quieres y lo que tú tienes para mí. Amén. Y el mejor ejemplo, Diana, que siempre lo doy porque siempre cuando yo oro tengo la misma actitud, es orar como lo hizo Jesús en el monte de Getsemaní. Y lo quiero leer rapidito porque es importante ver la actitud de Jesús aquí. Ujú. Jesús siendo Dios, pudiéndose él mismo salvar de pasar por algo tan fuerte, Así. pero démonos cuenta la actitud del corazón de Jesús. Entonces eso lo encontramos en Mateo 26 a 39 y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Diana, ¿cuál fue la actitud de Jesús en este caso? Jesús se aparta, Mm. dice que fue más adelante, pasó más adelante, fue un momento de quietud, un momento de soledad e intimidad con el Padre, vino ante la presencia del Padre y dice que se postró. Eso quiere decir que se arrodilló y su rostro estaba literalmente en tierra, dejándonos saber que se humilló Mm. literalmente delante de la presencia del Señor y con un corazón humillado y contrito, entonces habló al Padre y le dijo la clave de toda oración es, no importa lo grande que sea tu oración, no importa lo pequeña que sea tu oración, lo importante, Diana, es decir, que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero, Amén. Padre, deseo esto que está alineado a tu voluntad, porque obviamente sabemos como hijos de Dios que todo lo que pedimos tiene que ser también alineado, como tú decías, Diana, a la voluntad de Dios y que sea algo que sabemos que es que lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Es Ujú. orar lo que el Señor tiene para nosotros, lo que Él quiere para nosotros, pero es venir y decirle, Padre, definitivamente y sobre todas las cosas deseo que se haga tu voluntad. Amén. No vas a pasar esta copa de mí, entonces dame la fortaleza para poder pasar por ahí. Mm. No me lo vas a dar, entonces dame el entendimiento para poder aceptar que no es el tiempo. Amén. Entonces, en mi caminar, Diana, y en mi vida de oración, he aprendido a querer más lo que Dios quiere para mí, aunque no sea lo que yo quiera, Mm. yo le estoy pidiendo, porque sé y conozco, reconozco que Él siempre sabe lo mejor y que Él siempre tiene lo mejor en mente para mí. Entonces, sea que me lo dé o sea que no me lo conceda, eso no cambia mi alabanza, no cambia mi amor, no cambia mi respeto, no cambia mi adoración por Él, no cambia nada, porque aunque se lo pedí y no me lo dio, por ejemplo, aún así le doy gracias porque quién sabe que me salvó. Ujú. Entonces, si me lo concedió, amén. Y si no, está bien, porque entiendo que, como te digo, Él conoce mejor todas las cosas y que todas las cosas trabajan siempre para nuestro bien. Entonces, Amén. esa es la clave, Diana, para mí en mi vida es siempre rendir. Yo no me detengo a pedir, porque es un Dios grande, entonces pido Mm. grande, pero al mismo tiempo me someto en oración al Señor. Amén, Jessy, amén. Hablaste de unos principios fundamentales y es primeramente hacer oraciones llenas de fe, ¿verdad? Creyendo y sabiendo que Dios lo puede hacer. Sí, Sea lo que sea que estés orando, por sanidad, por provisión, por lo que sea, cualquier tipo de petición, es el deseo del Señor sacarte victoriosa de cualquier proceso que tú estés pasando. Entonces, es orar y saber el carácter del Señor, conocer su amor, conocer que es un Dios bueno, que sus planes son buenos, agradables y perfectos para ti, y orar pidiéndole al Señor que se haga su voluntad sobre tu vida, porque créeme, Jessy, que en mi propio caminar con el Señor no deseo nada más que sea la voluntad de Dios en mi vida, porque
he experimentado tratando de hacerlo con mis propias fuerzas, a mi manera, y he experimentado cuando me rindo y permito que el Señor lo haga, Sí. la gran diferencia, Ujú. que entonces ya he aprendido en mi caminar a pedir siempre la voluntad del Señor. Le digo, Señor, tú conoces la necesidad, tú conoces mis deseos, porque Él conoce lo más profundo de tu ser, Jessie. Él conoce los deseos que hay en tu corazón, pero cuando tú los rindes al Señor, el Señor entonces puede trabajar con esos deseos que tú tienes para poder darte a ti aún más de lo que tú esperabas, más de lo que tú soñabas, porque los planes de Dios son mucho más grandes, buenos y perfectos que los planes que tú puedas tener para ti misma. Sí. Entonces, en este día voy a compartir con ustedes, mis amores, y con Jessie, 4 cosas que yo hago que me ayudan a hacer esas oraciones valientes, pero al mismo tiempo con un corazón como el de Cristo que estaba rendido a la voluntad del Señor y deseando la voluntad del Señor. Lo primero que yo hago es reconocer y creer que los planes de Dios son mejores que los míos. Cuando Mm, yo vengo a hacer una oración, Jessie, lo primero que yo hago es tener en cuenta eso, lo que Cristo hizo. Este es mi deseo, Padre. Esto es lo que yo quiero. No lo puedo ocultar, no lo puedo, porque tú todo lo conoces. Tú me conoces hasta lo más íntimo. Tú sabes cuál es mi deseo, pero quiero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? sí. Porque reconozco que tu plan es más grande que el mío, tu plan es mucho mejor que el mío. Entonces, cuando tú vienes con esa actitud, Jessie, reconociendo que le estás orando al creador de todo lo que existe, que te ama, que quiere lo mejor para ti, que sus planes son mejores que los tuyos, vas a venir con un corazón dispuesto a rendir tus deseos a Él. Lo Mm, segundo que yo hago es rendir mis deseos y mi voluntad al Señor. ¿Cómo lo rindo? Una vez más, Padre, esto es lo que yo deseo. Yo deseo sanidad, yo deseo lo que sea, la lista que tenga. Padre, estos son mis deseos, pero que se haga tu voluntad, porque tú no sabes si de pronto por medio de la enfermedad que tú estás pasando, necesitas estar allí un poquito más porque puedes resistir. Dios sabe que tanto tú puedes resistir, pero gracias a ese poquito más que tú estuviste ahí, tus hijos, tu esposo vino a los caminos del Señor o pudiste tener un testimonio de tal magnitud que personas que estén pasando por mm, lo mismo que tú estás pasando, ahora pueden reflejarse en ti, ver a Cristo en ti, pueden ver la gloria del Señor en ti, puedes contar ese gran testimonio. Entonces es entender que lo que sea que tú estés pasando, tú estás pidiéndole al Señor que se haga esa voluntad sobre tu vida en ese momento. Y tú mm, reconoces que el poder del Señor, la mano del Señor está contigo, Jessie, y te sí. protege y te ayuda. Lo Ujú. tercero es esperar confiada la respuesta del Señor y caminar con fe, Sí. porque eso es parte de nuestra oración, ¿verdad? Es el que le pedí al Señor, les doy el ejemplo, que pintara este cuarto de azul, lo quiero ver de azul, pero mis ojos lo siguen viendo blanco. Entonces es creer que el Señor, porque sé que es su voluntad para mi vida, por ejemplo, la sanidad de mi cuerpo, ¿verdad? Le estoy Ujú. orando y creyendo por sanidad. Aunque mis ojos sigan viendo lo blanco, yo voy a comenzar a caminar y a decorar este cuarto como si ya estuviese pintado de azul. ¿Me va a Sí, entender? Es sí. caminar en ese tipo de fe, es caminar creyendo y esperar esa respuesta del Señor, porque sabemos que su voluntad es buena para nosotros. Y lo cuarto, seguir la paz. Tú oras y tú comienzas a seguir y hacer lo que te dé a ti paz, porque es la manera en que el Espíritu Santo te guía. Él te guía a toda verdad, Él te guía a la voluntad del Señor. Entonces, por eso, si tú sigues esa paz, vas a tener y caminar con la certeza de que se está haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Por eso es importante cuando tú vengas ante la presencia del Señor, entender que Dios lo puede. Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar, Dios puede traer a esa persona que llevas años hablándole del Señor y aún no ha convertido su corazón al Señor. Dios puede hacer todo porque Él es el Todopoderoso. Y tú vienes entendiendo esto, tú vienes con tus propios deseos porque ya el Señor los conoce, pero los rindes ante Él y dices, Mm, prefiero tu voluntad. Y cuando tú aceptas esa voluntad, entonces vas a empezar a ver cómo la mano del Señor se glorifica en todas las áreas de tu vida,
porque lo que tú estés pasando por el camino que tú estés pasando en ese momento, Jessie, tiene un impacto en el resto de las áreas de tu vida, tiene un impacto en tu familia, en tus compañeros de trabajo, en la sociedad en la que te encuentras, porque para eso somos hijos de Dios, para ser la sal y la luz de este mundo, y es por medio de nuestras cicatrices que nosotros podemos mostrarle a las personas lo que el Señor ha hecho en nosotros y cómo se ha glorificado. Entonces, cuando venimos a hacer esa oración, Jessie, yo vengo con esa mentalidad de entender que los planes de Dios son mejores que los míos, pero también la necesidad de rendir lo que esté sintiendo, lo que esté pensando, lo que esté deseando ante el trono del Señor y permitir que se haga su voluntad en mi vida y caminar en fe. Eso es, y seguir esa paz que el Señor nos da. Yo creo que esas son las claves para nosotras poder hacer esas oraciones llenas de fe y rindiéndonos ante el Señor. Sí, Diana, qué pasos tan prácticos. No son tan fáciles porque muchas veces muchas personas quieren lo que quieren, ¿verdad? Y Ujú. vienen al Señor a decirle, esto es lo que quiero y no hay otra opción. Y desafortunadamente cuando vienen con ese corazón así, es cuando muchas veces se encuentran con decepción o desilusión y entonces empieza a abrir una grieta entre la relación de él y Dios, de ellos y Dios, porque se sienten decepcionados, el Señor me Mm, falló, Él no me escuchó, pero es porque la disposición de su corazón y entendiendo qué es lo que desean, entiendo porque yo he estado en esos zapatos donde, ay, yo lo quiero, yo deseo esto, yo quiero esto, pero la mayoría y las 99% del tiempo, Diana, el Señor quiere darnos, no es que Él no quiera, es que no es lo que Él desea para nosotros, porque Él tiene algo mucho mejor, porque lo tiene a un tiempo diferente, porque yo no estoy lista. mm, Entonces es importante recordar que en esos pasos, lo más importante, Diana, es nuestra disposición del corazón. Él mira nuestro corazón, Él mira mm, nuestra humildad al acercarnos al Señor y a decir, Padre, yo lo quiero, pero te quiero más a ti. Quiero que tu voluntad, lo que está en tu corazón para mi vida en esta situación se cumpla, se haga, porque mm, va a ser lo mejor para mí, va a sacar lo mejor de mí, va a sacar el mejor brillo, te va a traer la mayor gloria. mm. Eso es una madurez espiritual diferente, Diana, a Así es, una que viene a decir, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero y ya. así es. Pero es muy diferente el siempre vivir rendidas a esa voluntad. Y yo te puedo decir que el Señor siempre me ha concedido a las cosas que yo le he pedido, no siempre exactamente en el tiempo que yo las he querido, pero en el tiempo que yo las necesito. ¿Me hago Mm, entender? Entonces, es aprender a caminar y entender al Señor y los tiempos del Señor, pero eso no tiene que minimizar la audacidad de tu oración. No ujú, dejes de orar audazmente. ujú, Pídelo porque Él puede. Ahora, el tiempo es diferente. El tiempo en el que Él lo permita o no lo permita, ya eso es diferente. Pero tu oración puede ser audaz. Puedes ujú, pedir que no llueva. ujú. Puedes pedir que el sol y la luna se detengan cuando van alineados a la voluntad de Dios, obviamente. Pero mientras estaba leyendo sobre la oración, me di cuenta que muchas oraciones fueron bien audaces, Diana, en la palabra, ah, Amén. que ya es como te digo, se estaban metiendo ya con lo que es el clima, ¿verdad? El Pero sistema climático, el sí. sistema climático, pero es para dejarnos saber que hay oraciones audaces que se pueden hacer y que el Señor está esperando que tú le pidas algo grande, porque siempre le pides cosas pequeñas. Mm. Entonces tú obtienes lo que tú pides. Entonces pide para que recibas. Así es, amén, Jessie, amén. Es importante poder una vez más entender que Dios puede hacerlo, ¿verdad? Sí. Que Él es el creador de todo y el que puede dominarlo todo, hacerlo todo, crearlo todo, diseñarlo todo.
y Ujú. nosotros somos seres ilimitados. Por eso necesitamos del Señor en todo momento y en todo lugar. Y por eso el poder de la oración, el poder Sí, venir y presentarle al Señor nuestros deseos, nuestras peticiones, pero al mismo tiempo tener un corazón maduro en el Señor, donde decimos, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que se haga tu tiempo y no al mío. Entonces, mis amores, para darles un resumen de lo que en este día hemos hablado, y cómo podemos hacer esas oraciones valientes, pero con un corazón totalmente rendido al Señor y a su voluntad, es primeramente entendiendo que en el nombre de Cristo Jesús hacemos toda oración y ese nombre tiene poder. sí, Y cuando el Señor hacemos oraciones que están alineadas a Él, la respuesta del Señor es un sí y un amén. Punto a tu oración. Entonces, sí, la palabra del Señor nos dice cuál es su voluntad. Por eso es importante leerla, estudiarla, escudriñarla, porque entre más tú la lees, más tú conoces al Señor y más te vas a dar cuenta cuáles son esas oraciones que van alineadas al Señor. Ahora, cuando venimos al Señor, presentamos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra voluntad, se la presentamos al Señor, pero al mismo tiempo la rendimos ante Él, entendiendo que los planes del Señor son mejores, son agradables, son perfectos para nosotros, que nosotros como humanos no podemos ver más allá y tenemos visión limitada. La visión de Dios es ilimitada y nosotros al poner esos deseos en las manos del Señor, Él puede ver cosas que nosotros no. Y si no nos sí. concede algo que deseamos, era porque estaba fuera de tiempo o porque no era su voluntad para nosotros, porque no es algo que está en los planes del Señor para nosotros. Y Ujú. debemos pedirle, como decía Jessie, pedirle al Señor que nos dé resistencia, que nos dé el gozo durante ese tiempo, la fortaleza, ¿verdad? Que necesitamos. Debemos rendir nuestros deseos y nuestra voluntad a Dios, pero también al mismo tiempo confiar en que el Señor nos va a dar una respuesta, confiar en que el Señor nos va a dar la paz que necesitamos para guiarnos por el camino que debemos seguir. Así es que, mis amores, espero que este podcast haya sido de bendición para ustedes y que hayan podido expander su mente cuando se trata de la oración y entender que podemos hacer oraciones valientes, audaces, como lo hicieron nuestros antepasados en la palabra, pero también oraciones rendidas a la voluntad del Señor, donde deseamos que se haga su plan para nuestra vida. Amén. Entonces, no siendo más, mis amores, denle un like a este video, compártanlo con alguien más, que el Señor ponga en sus corazones compartir, en sus grupos de WhatsApp, pongan este video ahí para que pueda ministrar la vida de otras mujeres y nos vemos en nuestro próximo video. Que Dios las bendiga.